Vamos a abrir las Biblias a Segunda de Reyes, tremendo enseñanza, gracias sobre la iglesia, tremendo predicación, mensaje hace un momento. Segunda de Reyes, capítulo 16, vamos a ver versículo 10 al 17. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos a pie. Y vamos a ver versículo 10 y adelante. Dice aquí: después fue el rey Acaz a encontrar Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, y hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en el parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto y de la mañana, y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto del todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre el todo la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio en el altar de bronce será mío para consultar en él. Y hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó, versículo 17, el rey Acaz los tableros de los basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Nota lo que dice en versículo 17, les quitó las fuentes. Les quitó las fuentes. Vamos a orar. Padre, pedimos que bendice su palabra esta mañana. Gracias por la tremenda enseñanza que escuchamos sobre la iglesia. Ayuda a nosotros a aplicarlo a nuestro corazón y entender la importancia de la iglesia en nuestra vida, Señor. Y Señor, pedimos que ahora usted nos habla otra vez a través de la Biblia, que nos edifica principio sobre principio, Señor, en la fe de Jesucristo, que nos ayuda a salir de esta conferencia, Señor, sinceramente con fundamentos en nuestro hogar, nuestra familia, nuestras iglesias, para que podamos levantar la palabra de Dios y levantar el Señor Jesucristo y exaltar a Él como Él debería ser exaltado, para que otros vengan a conocer a nuestro Salvador, para que vengan a ser salvos y bautizados, y que empiecen a vivir y servir a nuestro Dios con nosotros. Límpianos ahora de pecado, llénanos de su Espíritu para poder entender la Biblia, yo para poder enseñarlo ahora. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Acaz era un gobernante, un rey perverso. Por 16 años él reinaba sobre Israel, específicamente sobre Jerusalén. Israel ahora había dividido en dos grupos. Y él confiaba en el hombre, no en Dios. Vemos, por ejemplo, en Isaías 7, cuando Dios mandó a Isaías con un mensaje al rey Acaz de ánimo, y que Dios quería hacer algo para Israel y salvarlos de los 10 tribus de Israel que habían apartado la idolatría, estaban juntando para venir a
atacar contra ellos con Siria y Dios ofreció hacer algo grande para rescatarlos y salvarlos. Y Dios dijo a Acaz a través de Isaías: pido un señal, sea en el cielo o en la tierra, a cualquier cosa. Y él dice: yo no voy a pedir nada. Yo no voy a tentar a Jehová. Acaz había puesto su fe y su confianza no en Dios, sino en el rey de Asiria. Es interesante, después el mismo rey de Asiria volvió contra él. Usted tiene que entender, hermano, mira, cuando usted pida ayuda del diablo, a veces el diablo te ayuda por un tiempo. Hay gente que me han dicho: yo orando a la Santa Muerte. La Santa Muerte sí me bendice, me ayuda, me ha sanado, me ha hecho eso, me ha hecho el otro. Y a veces el diablo y los siervos del diablo le van a apoyar por un tiempo, pero luego van a volver contra usted y te van a destruir. Maldito el varón que confía en el hombre. Cuando usted tenga problemas, mi amigo, no es tiempo de buscar un prestamista, no es tiempo de, aun cuando está enfermo, no es tiempo buscar la ayuda del doctor y la medicina. Primero usted debe orar a Dios. Ahora, Dios a veces usa los doctores y medicina, pero usted debe poner su fe, su confianza en su Dios. Pero Acaz era un hombre perverso y él inventó su propia religión. Él tomó los muebles del templo y el diseño del templo que Dios había dado a Moisés y a David. Y él lo alteraba, lo cambiaba a su manera. Y nosotros vemos hoy en día, hermano, escúcheme, hay muchos pastores hoy en día que están alterando, están cambiando el plan de Dios para su propio plan. El Urías, el sacerdote, era el títere de este rey. Y él, en lugar de resistir los mandamientos del rey y decir: no, es Dios ha mandado eso, yo no voy a quebrar el mandamiento de Dios. Cada cosa que el rey Acaz mandó, Urías lo hacía. Hay mucho pastor, como mencionaba el hermano hace rato, que está ahora siendo manipulado, controlado por alguna familia de dinero en su iglesia. Y están cediendo sus convicciones. He hablado con pastores y ellos, no estoy juzgando, esos pastores me han dicho: yo no predico en contra del pecado, yo no predico contra el pantalón de la mujer, yo no predico contra la copa social, porque hay ciertas familias que dan buen diezmo en mi iglesia. Y yo no los quiero perder. Vemos ahora acá se está alterando y cambiando la casa de Dios. Y una cosa que él hace es, él quita los fuentes de su lugar, quita el mar de su lugar y los bajan. Cambian su posesión, cambian su lugar. Están bajando ellos de su nivel de importancia. Ahora, nosotros, hermanos, necesitamos los fuentes. Necesitamos los fuentes. Mira el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 30. Mira el versículo 17. Éxodo 30, versículo 17. Dice aquí: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entran en el tabernáculo de la reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acercan al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo
a él y su descendencia por sus generaciones. Ahora Dios dice, mira, si usted no usa los fuentes como debe usar los fuentes, y usted quiere servir a Dios, pero no está usando los fuentes, Dios dice, yo te voy a matar. Esos fuentes eran importantes para el servicio de Dios. Mira conmigo a Éxodo 38, por favor. Éxodo 38 dice versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, los fuentes y el mar era muy interesante. Eran muebles que Dios usaba para que el sacerdote podría lavarse y santificarse antes de entrar y hacer la obra de Dios y el servicio a Dios. Pero los fuentes, cuando estaban haciendo los muebles del templo, pidieron ofrendas de la gente. Antes de salir de Egipto, Dios mandó a los hijos de Israel de pedir prestado de los egipcios. Y Dios dijo, eso va a ser su salario por tantos años de esclavitud y servicio a los egipcios. Entonces ellos pidieron prestado. Ahora ten cuidado de un judío cuando pida algo prestado. Ten cuidado de un chilango también cuando le pida algo prestado, porque no lo devuelven. Y ellos pidieron diferentes cosas prestado y los prestaron y les dieron oro y plata y les dieron espejos a las mujeres de bronce. Ahora en aquel tiempo bronce valía mucho dinero, pero este bronce era bronce muy fino y era un bronce pulido de tal manera, tan fino, tan puro, tan pulido, que servía como espejo. Ellos no tenían espejos de vidrio como nosotros tenemos hoy en día. Ellos usaban bronce pulido como espejo. Y era muy valoroso para el pueblo de Israel. Pero algo del pueblo de Israel, hermanos, y escúchame, el pueblo de Israel sirven de ejemplo para nosotros, San Pablo dice. Algo de Israel que usted va a ver en la Biblia, cuando ellos estaban bien con Dios, cuando amaban a Dios y estaban sirviendo a Dios como debían, eran muy generosos con su Dios. De tal forma, hermanos, que ellos estaban trayendo ofrendas para el tabernáculo y traían tanto oro, tanto plata, tantas cosas de valor, tanto telas de valor, que Aarón y Moisés tenían que decir al pueblo, ustedes ya no pueden traer más, es más que suficiente, ya no necesitamos más. Hermanos, mire, yo he predicado sobre todo el mundo, he predicado en Europa, he predicado en Grecia, he predicado en el Oriente, he predicado en la América del Sur, he predicado en todas partes del mundo, pero nunca he estado en una iglesia bautista donde el pastor ha tenido que decir a la gente, hermanos, están dando demasiado dinero en la ofrenda. Por favor, ya no da más. Ojalá antes que me muero yo veo eso, ¿verdad? Pero cuando usted está bien con Dios, cuando usted ama a Dios, usted quiere dar a Dios. Mira, un hombre que ama a una mujer va a dar a ella. Y cuando usted ama a Dios, usted va a querer dar la novia de Jesucristo, la iglesia. Va a ser generoso. Pero dieron esos espejos de bronce y luego los tomaron y de eso hicieron las fuentes. Muchos teólogos creen que los fuentes, hermanos, cuando los sacerdotes miraban dentro del fuente y dentro del mar, que ellos podían ver su reflexión en el agua para poder lavarse bien, santificarse bien. Los fuentes eran muy importantes. Ahora, los fuentes simbolizan la palabra de Dios.